Aleluya. Oigan, qué bendición, mis hermanos. Dios nos lo bendiga en esta hermosa mañana. Después de una buena alabanza, una buena adoración al Rey, al que vive, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Oigan, vamos a comer ahora la palabra que sigue. Van a abrir su Biblia en el libro de Daniel y van a ir al capítulo 4, al versículo 28. Iba a leer el del 34, pero no vamos al 28. 4, 28 de Daniel. Se castigo del rey por su orgullo. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y tu reino por todas las edades y su reino. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Hagan el favor de sentarse. Siempre que leo esta escritura hasta se me enchina el cuerpo. Porque como que estamos como los griegos, a veces como que tenemos a un Dios muy distante. Y como lo tenemos como muy distante, por eso andamos de la patada y parece que andamos en la calle de la amargura en vez de andar en victoria, porque como los griegos miraban a sus dioses muy lejos e incansables, pues tampoco muchos, aún estoy hablando de los que siguen a Dios, batallan. ¿Y por qué batallan? Pues vamos a ver qué es lo que pasó en la vida de Nabucodonosor, porque lo que lo gobernaba a él era su orgullo, su soberbia. Y esa que sí es mala, mis hermanos. La gran Babilonia, en donde está hoy Irak. Era este hombre poderosísimo. El imperio de él fue grande, gobernó sobre muchas naciones, incluyendo Israel. Han encontrado vestigios, ¿verdad?, de las ruinas de Babilonia. Era tan orgulloso este hombre que casi en todos los quesotes de las construcciones estaba su nombre, Nabucodonosor. Fue poderoso este rey, exactamente. Fue un rey poderoso del imperio de Babilonia. Conquistó y destruyó Jerusalén. Se llevaron cautivos a los israelitas
jóvenes. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes? Y también fue Daniel. Dios tiene un propósito. Siempre Dios tiene un propósito aún en la prueba para los suyos. Aunque voy a hablar de Nabucodonosor. Pero en el exilio iba también Daniel, este joven profeta. Y pues se nos dice, ¿verdad?, en los versículos anteriores que tuvo el sueño Nabucodonosor, ¿verdad? Y miraba el árbol gigante, pero el árbol aquel se cortaba, ¿verdad?, pero quedaba el cepo. Y mandó a traer a sus hechiceros, sátrapas, los que sabían de magia, a sus chamanes, lo que sea. Mandó traerlos y no les supieron decir nada. Mandó llamar a Daniel porque decían, él reposan los espíritus de los dioses. Lo mandó llamar y Daniel como que no quería decirle. Era duro lo que miró. Pero decía, ojalá que esto sea para sus enemigos, oh mi rey. Me llama mucho la atención el espíritu, el ánimo de estos hombres que habían sido bien, por decirlo así, bien adoctrinados en la fe de Yahweh, de Dios, del Todopoderoso, que respetaban a los del gobierno, aunque eran unos malditos. Le decía, oh mi rey, que esto sea para sus enemigos. Y no era para hacerle la barba, sino porque eran hombres que reconocían que Dios había puesto por autoridad a aquellos reyes. Y que si estaban ahí en ese reino, era porque habían pecado. Eso es hermoso reconocer. Porque cuando reconocemos lo que Dios ha hecho y lo que dejó para que nosotros obedezcamos, aunque nos cueste, mis hermanos, pero cuando lo hacemos, hay una satisfacción grande. Lo cierto que ese era nuestro Nabucodonosor del que estamos hablando. Y le dio el mensaje Daniel y le dijo, ¿verdad? Lo leemos en estos versículos anteriores a lo que leí. Le dijo, pero oh rey, si tú te arrepientes y haces justicia. O sea, le dio la chance del arrepentimiento a Dios. Pero como que Nabucodonosor estaba dormido en sus laureles, en sus poderes, así como a veces nosotros nos encontramos embelesados con las cosas de este mundo o con nuestras desgracias, con lo que sea, ¿verdad? Y se nos olvida, como se le olvidó a Nabucodonosor, ponerse en paz con Dios. Y cuando pasa eso es fatal, porque nos llega la calamidad, porque no reconocemos, ¿verdad?, la visita. Y dice aquí, ¿verdad?, que se le fue la onda a Nabucodonosor. En otras palabras, ignoró la palabra. Y entonces, ¿qué es cuando dice aquí? Que habían pasado ya 12 meses, un año. Se le había olvidado. Ya se le había olvidado y otra vez volvió, ¿verdad? Y se andaba paseando ahí en los balcones, en las azoteas aquí lujosas, mirando los famosos jardines colgantes, porque es lo que dice, que esta era hermosa. Cuando estaba hablando y dijo, todo esto fue por mi poder, todo fue por mi poder. Y les digo que han encontrado los vestigios en las rocas, mejor dicho, en las piedras gigantes, el nombre de él, o sea, en las edificaciones. Nabucodonosor. Entonces todavía estaba, dice, la palabra en su boca cuando le llega el juicio. Le llega la sentencia. Y lo echaron. Lo echaron y tenía que estar 7 tiempos. Yo creo que fueron 7 años. 7 tiempos en el campo, viviendo como con una vida de buey, comiendo hierba, uñas largas, pelo como de plumas de águila. Fue duro para este hombre. En los anales de la historia, ¿verdad?, de esos lugares, no hay historia de él. Entonces, por lo tanto, muchos de ellos no creen de ese lugar.
Pero es muy sabido, dicen los eruditos, es muy sabido que los asiáticos, o sea, los de aquel rumbo, ocultaban sus derrotas. Las ocultaban. Y por supuesto que es veraz, es verdad lo que pasó. Y entonces, así estuvo este hombre como bestia. Y se perdió, desapareció de la vista de todos. Y dice la palabra aquí, dice que más al fin del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, levantó sus ojos al cielo, alcé mis ojos al cielo. Y así le llamo a este sermón, alcé mis ojos al cielo. Bendito Dios, alcé. Hasta entonces andaba como güey. Y así andamos nosotros, mis hermanos, andábamos como animales irracionales. No se ofenda a ninguno, pero sí andábamos. ¿Y qué es un animal irracional? Es alguien que no tiene facultad para razonar. Y eso era lo que éramos. Eso era lo que éramos. Levantó, dice, alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Bendito Dios. ¿Qué fue cuando Dios nos llamó y nos tocó, mis hermanos? Era otro mundo, era otro tipo de vida. No podíamos. Buscábamos la salida. Buscábamos un alivio. Y terminábamos derrotados, llorando. Estoy hablando de mi vida y de la de muchos. Derrotados, llorando, deprimidos. Pero cuando alzamos nuestros ojos al cielo, cuando vino la palabra, mis hermanos, el muertito volvió a vivir. El que estaba dormido despertó. El que no hallaba la puerta, al que todo se le había perdido, su dignidad había perdido, habíamos perdido todo, así como Nabucodonosor. Lo habíamos perdido todo. Así estaba aquel hombre cuando alzó sus ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Miren este hombre gentil lo que hizo. Él no era judío. Y bendije al Altísimo y lo alabé y glorifiqué. ¿Qué hizo este hombre una vez que le fue de vuelta la razón? Le alabó y le bendijo. Mis hermanos, muchas las veces nosotros nos quedamos callados. Después de las grandezas que Dios ha hecho en nosotros, nos quedamos callados. Satanás, el diablo, nos quiere calladitos. No des testimonio, no le glorifiques. No le grites a Dios, no le clames, no te oye. No te oye. Te vas a ver ridículo. Te van a criticar. Ni gritas bien, ni tienes buena voz. Bendito, el diablo nos quiere calladitos. Y digo yo, como decíamos en México, más adrede lo he de hacer. Más adrede. Si ya tuve tiempo de andar todo cateado en aquellos entonces cuando me fijaba en los demás. Cuando miraba a los demás y yo quería sobresalir y sobresalía aunque fuera la brava. Pero muchas veces me detenía por atención a los demás, el qué dirán. Aunque no me importaba mucho, pero sí me detenía. Cuando vino mi Dios a mi vida, me olvidé de todo eso. Dije, yo voy a ser el que debo de ser porque el Señor me ha vuelto la dignidad, la que me habían robado. Y voy a ser el que ahora voy a ser a lo que Dios me creó, yo voy a ser. Si antes no tenía vergüenza, era un desvergonzado. En palabra, en canto y en lo que fuera del mundo, con más ahora que estoy siguiendo a mi Dios.
Y miren de mis hermanos, esto fue lo que hizo Nabucodonosor. Le dio gloria al Altísimo. Porque el que ha visto el poder, ese le da gloria a Dios. El que no ha visto el poder, no le va a dar gloria a Dios, porque no tiene que agradecerle, ni tiene mucho de importancia para la persona. Y le dio gloria a Dios y le dijo, y tu dominio es sempiterno. ¿Qué quiere decir? Un reino eterno que no tiene fin. Y miren, dijo, hey, tú le das el reino a quien tú quieres. Pones y depones. Si eso oyeran, ¿usted cree que los gobernantes de hoy no saben de esta historia? Sí, pero como no a Nabucodonosor se les olvida, porque hacen lo que quieren. Dios les bendiga y puedan reconocer y el mundo sea mejor, sus naciones, las naciones fueran mejores. Pero se paran como señores absolutos, soberanos, aparentan. Y lo único que le viene es la destrucción. Porque al que se humilla, Dios lo levanta, dice Santiago. Para el soberbio, Dios lo aplasta. ¿Quiénes somos? Para tener la soberbia, ¿quiénes somos? Hombres. Bendito el reino de Dios. De veras que Dios es bastante bueno. Y le dio gloria al que vive. Y dijo, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Que dice Santiago también que somos como la florecita, ¿verdad? Que hoy somos y mañana no somos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Oigan, es bien importante estar del lado de Dios. Es una bendición grande. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Yo me pongo a pensar. A mí me encanta esta historia. Me encanta porque cuando vine el camino, dijo el borracho, cuando fui a Jerusalén, no dijo eso el borracho, ¿verdad? Digo, pero cuando fui a Jerusalén, dio el testimonio a un borrachín, era un americano. Dio su testimonio, dijo, yo era un malviviente y un borracho. Pero cuando vi la gloria de Dios, cuando me llamó, dijo, ¡ay, qué hermoso se miraba todo! Era un mundo nuevo para mí. Pues mis hermanos, cuando Dios tocó mi vida, fue todo nuevo para mí, todo lo miraba hermoso. Hasta la gente, todo lo miraba hermoso. Miren mis hermanos, Dios es grande. Y recibí, me quitó lo que no quería, me dio, me regaló, me bendijo, con cosas que ni me imaginaba, incansables, que deseaba, pero que jamás decía las voy a tener por la clase de vida que llevo y solamente suspiraba. Recibí, mis hermanos, la dignidad de vuelta. Por eso podemos comprender, este hombre consiguió de vuelta la dignidad y más grandeza. Porque cuando vivimos de esa manera y cuando reconocemos que el Señor es el Todopoderoso y cuando tú le dices yo no soy nada y no merezco nada, me hiciste por gracia de favor con dulzura y te me voy a querer levantar o a no creerte, pues mis hermanos, Dios en su majestad nos creó. Nos dio nueva vida, nos bendijo como le dio vida a este hombre. Por eso no me canso de alabar y bendecir el nombre del Señor, porque me dio hasta lo inimaginable, lo que yo no pensaba tener. Éramos como desahuciados de la sociedad, eso era lo que éramos. Algunos andábamos más tirados. Muchos dicen que tienes que tocar el fondo para poder comprenderlo.
a mí no me gusta usar mucho esa analogía, sino yo me veo tirado, es lo mismo, pero con otras palabras. Yo siempre me miraba como en un precipicio allá tirado abajo, donde el Señor me tendió la mano y me levantó, y me dio la dignidad que se me había sido robada, me la devolvió. Y Dios es bastante bueno, mis hermanos. Tenemos siempre que reconocer que Dios es el Señor. Y que nos acordemos muy fuerte que muchas de las bendiciones que no tenemos es porque no nos humillamos. Las bendiciones que buscamos y que buscamos y que buscamos, no las tenemos, aun cuando ya estés en el camino de Dios. Pero si eres orgulloso, de nada te va a servir. Si eres orgullosa, de nada te va a servir. Te estás dando de golpes tú mismo, tú misma, porque con el Señor no hay lugar para los soberbios, sino en el Señor el humilde es el que es levantado, el que reconoce que Él es el Todopoderoso y que si nosotros vivimos es por la gracia de Él. Que si Él soplara, nomás nos hiciera, yo no sé qué, no tiene ni que hablar ni hacer señas, sino solamente yo no sé, pero con un pensamientito seríamos borrados de este mapa, mis hermanos. Pero así como somos de frágiles, también somos sus hijos, somos grandes a los ojos de Él. Y somos valiosos a los ojos de Él. Por eso, mis hermanos, debemos de darle gloria y alabanza. Y acordémonos, si no tenemos lo que añoramos, muchas de las veces es porque no nos hemos humillado. No le hemos dado la gloria a Dios. Porque yo les digo, y lo digo con toda experiencia, que me tuve que humillar. ¿Y quién era yo para no hacerlo? Si no tenía nada. ¿Qué quiere decir? Que no me costó mucho. Pero a la vez me costaba porque el pecado no me dejaba. Pero cuando me desató el Señor, vi la grandeza, su grandeza de mi Dios. Y por eso le alabo, y por eso este hombre le alabó. Y le dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y grandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Soberbia. Y es lo que dice en Santiago 4:6. Al que se humilla, el Señor lo levanta. Al soberbio no tiene nada. Vamos a recibir, mis hermanos, hasta lo inimaginable cuando nos humillamos. Por eso, ¿cómo voy a callar? ¿Cómo vamos a callar de mi Señor? No podemos callar. No podemos callar y darle gloria a aquel que nos salvó, a aquel que dio la vida por nosotros, nuestro Señor Jesús. A Él sea la honra, la gloria y la sabiduría a nuestro Padre Dios, al que reina eternamente y al que pasan los tiempos y Él es como si nada. Él sigue siendo el mismo Dios. Pero no así nosotros, mis hermanos. Pero estando en Él, pasarán los tiempos. 7, 8, 10, 12 tiempos. Mis hermanos, pero el que camina en el Señor va a vivir una vida de dignidad, una vida de testimonio, dándole gloria a Dios, agradecido por lo que es y porque lo que Dios ha hecho en él y por lo que es Dios. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga mucho en esta hermosa mañana y en Cristo Jesús. ¡Ánimo y adelante! ¡Amén!